Ya haciendo una caracterización detallada de la enfermedad actual, debemos pasar a preguntar sobre los antecedentes personales. En cuanto a los antecedentes patológicos, debemos preguntar por diabetes mellitus, hipertensión arterial, si tiene trastornos tiroideos la paciente, si tiene obesidad o si tiene historia de cáncer en los órganos reproductivos o en la mama. En cuanto a la anamnesis menstrual, debemos preguntar por la edad de la menarca, la menopausia, en caso de que tengamos pacientes mayores, la fecha de la última menstruación, cómo han sido sus ciclos, la regularidad, el número de días de duración, las características del sangrado y si presenta síntomas asociados. En cuanto a los antecedentes ginecológicos, debemos preguntar cuándo fue la fecha de la última citología y su resultado. Si estamos con una paciente mayor de 40 años, debemos también preguntar por la última mamografía. Debemos preguntar sobre las intervenciones quirúrgicas a nivel ginecológico, si tiene antecedente de alguna enfermedad de transmisión sexual o enfermedad pélvica inflamatoria, si ha tenido infecciones vaginales, si estas son recurrentes o si tiene algún hábito que empeore estas infecciones, como las duchas y el uso de protectores diarios, y además qué método de planificación familiar utiliza. En cuanto a los antecedentes obstétricos, debemos preguntar el número total de gestaciones, incluyendo los abortos, si son espontáneos inducidos, el número de embarazos a término y los partos prematuros, el número de hijos vivos, si tuvo complicaciones durante la gestación, si sufrió de preeclampsia, si su madre sufrió de preeclampsia o sus hermanos durante las gestaciones y cuáles han sido las vías de parto de sus embarazos. En cuanto a los antecedentes familiares, debemos preguntar en las enfermedades crónicas, los cánceres de órganos reproductivos, si hay antecedentes de embarazos múltiples o si hay alteraciones congénitas. En cuanto a los antecedentes sexuales, muchas veces nosotros los evadimos para no incomodar a la paciente, sin embargo, son de suma importancia en la consulta ginecológica. Debemos preguntar el número de parejas sexuales actuales y previas, si presenta satisfacción con las relaciones sexuales y cuál es la frecuencia, si presenta alteraciones relacionadas con la actividad sexual, si ha tenido estudios de enfermedad de transmisión sexual, tanto ella como la pareja, si tiene historia de enfermedad de transmisión sexual anteriormente y si presenta uso de métodos de barrera. Adicionalmente, antecedentes psicosociales, preguntar si hay historia de violación o de abuso, si hay realización de autoexploración y si presenta consumo de sustancias psicoactivas. En cuanto a la exploración física, tenemos que se va a dividir en tres, en la exploración general, la exploración ginecológica y en caso de que el motivo de consulta sea relacionado con las mamas, debemos hacer una exploración detallada de las mismas. Esta va a ser explicada de una forma más detallada en la charla de nódulo mamario. En cuanto a la exploración general, sabemos que esta comienza desde que la paciente ingresa a nuestro consultorio. Debemos evaluar el estado de salud global de la paciente, debemos medir la circunferencia abdominal, calcular el índice de masa corporal para mirar que no estemos ante patologías endocrinológicas, mirar si hay signos de hiperandrogenia, como acné, el hirsutismo versus hipertricosis, guiándonos por este esquema de Ferriman y Galway. Debemos preguntar, cuando nos enfrentamos al hirsutismo, debemos preguntar el tiempo de evolución, si hay signos de virilización como la alopecia, la voz gruesa, la hipertrofia muscular y la atrofia mamaria, que junto con una menorrea de inicio súbito nos puede hacer sospechar en un tumor de la glándula suprarrenal, mientras que si este hirsutismo es moderado, de aparición en la pubertad y con una evolución lenta, asociado a menorrea, nos puede hacer sospechar en un síndrome de ovario poliquístico. Debemos evaluar si hay signos de disfunción tiroidea, si según el motivo de consulta hay algún otro sistema comprometido, debemos revisarlo y siempre debemos tomar los signos vitales. En cuanto a la exploración ginecológica, debemos ser muy respetuosos y muy prudentes, ya que en esta evaluación vamos a invadir la intimidad de la paciente, entonces siempre debemos tratar de explicar lo que se va a realizar. Siempre se debe mantener un contacto visual antes, durante y después de la examinación. Es bueno enseñarle a la paciente primero los equipos que vamos a utilizar para poder transmitir así la confianza y disminuir la ansiedad que muchas pacientes pueden sentir antes de la evaluación.
Debemos indicar a la paciente que se retire la ropa, asegurarnos de que haya bata disponible para generarle más confianza a la paciente, solicitar que evacúe la vejiga, tratar de mantener una temperatura óptima y hacer lo posible para preservar la intimidad de la paciente. Esto lo podemos asegurar teniendo la puerta cerrada todo el tiempo, haciendo que la mesa de exploración, tratar de que esté puesta de forma de que la paciente se sitúe a espaldas de la entrada, que haya una cortina o un biombo que permita garantizar que la paciente no quede en ningún momento expuesta a la visión de otras personas. También podemos darle confianza a la paciente tratándola de cubrir con paños de modo que la exposición sea mínima. Ya después, este es el equipo que debemos utilizar. Debemos tener una fuente de luz apropiada, los paños suficientes o sábanas suficientes para cubrir a la paciente y hacer que se sienta cómoda, los espéculos, gel o lidocaína en jalea y guantes. Cuando la paciente ya está lista, la ayudamos a que se sitúe en posición de litotomía, estabilizamos los pies en los estribos, procuramos que la exposición sea mínima, tratando de cubrir y solamente exponer los genitales, comprobar que todo el equipo necesario esté a nuestro alcance, debemos hacer lavado de manos previo y hacer el uso adecuado de los guantes. Entonces, inicialmente pasamos a la inspección. Debemos indicar a la paciente que vamos a comenzar. Algo que nos recomiendan en la literatura es que no vamos directamente a los genitales, sino que primero hagamos, pues, le toquemos el muslo en la parte inferior para que no hagamos movimientos bruscos y hagamos incomodar a la paciente. En cuanto a la inspección, entonces debemos observar la distribución del vello púbico, las características superficiales del monte de Venus y los labios mayores. La piel debe ser uniforme y limpia. En los labios mayores miramos si están secos o húmedos, si están separados o unidos. Debemos mirar los cambios en la coloración, si hay varicosidades, si hay estigmas de rascado o si hay signos de traumatismo o cicatrización. Para mirar los labios menores y todo lo que se encuentra en la parte interna, debemos hacer separación de los labios mayores, como indica en la imagen, o con el dedo pulgar y el índice. Aquí debemos evaluar el tamaño del clítoris, vamos a mirar el orificio uretral evaluando su forma, que no tenga signos de inflamación o que no haya secreción por los orificios uretrales o por la uretra y que no hayan protrusiones. En el orificio vaginal vamos a mirar los bordes, si hay presencia de himen o si hay carúnculas, mirar si hay signos de inflamación, si hay cambios en la coloración, si hay secreción o alguna alteración. En cuanto a la palpación, vamos vamos a iniciar con las glándulas de Skene. Con la palma de la mano hacia arriba vamos a insertar el dedo índice en la vagina y vamos a ejercer una presión hacia arriba tratando de exprimir las glándulas parauretrales mediante el desplazamiento del dedo hacia afuera, realizando esta maniobra en ambos lados y también lo debemos hacer directamente sobre la uretra para detectar si hay secreción o si hay dolor. Si estos se presentan, usualmente es por infección gonocócica. En cuanto a la exploración y la palpación de las glándulas de Bartolino, lo hacemos como se muestra en la imagen, con el dedo pulgar y el índice. Si hay inflamación dolorosa, si hay calor, eritema y dolor a la palpación, usualmente es por infección de estas glándulas. Esto suele ser también de etiología gonocócica o puede ser por estafilococo y va a provocar obstrucción y acumulación de pus en esta zona y me genera, pues esto va a generar mucha sintomatología. Mientras que si hay una masa que no es dolorosa, que no tiene signos inflamatorios, nos indica que es un quiste de Bartolino y es una inflamación crónica de la glándula. En cuanto al periné, es una superficie lisa. Debemos saber que si la paciente ha tenido partos previos
debemos buscar cicatrices de episiotomía o de los desgarros. En la mujer que es nulípara, el tejido aparece grueso y uniforme, en la multípara es más delgado y es rígido. Debemos hacer pues en la palpación, buscar sensibilidad, si hay fístulas o si hay alguna lesión. Aquí también debemos evaluar el tono muscular, pidiéndole a la paciente que contraiga los músculos de esta zona. En cuanto a la evaluación y exploración interna, entonces sabemos que lo primero que tenemos que hacer es familiarizarnos con el espéculo, elegir el espéculo adecuado para la paciente según la estatura y el peso de la misma. El espéculo lo debemos sujetar con la mano dominante, el dedo índice debe estar en el extremo proximal de la valva anterior y los otros dedos deben rodear el mango. El pulgar debe estar sobre la palanca para después maniobrar de mejor forma. Antes de hacer introducción del espéculo, le debemos explicar a la paciente lo que vamos a realizar, debemos mostrarle el espéculo y lubricarlo, ya sea con gel o con agua. Algo que nos recomiendan es con el dedo índice hacer presión en la horquilla y esto nos va pues al hacerle presión a la paciente, ella se va a relajar. Debemos decirle que respire profundo y que trate de relajar la zona muscular genital y de los glúteos. Cuando esto suceda, ya procedemos a hacer la inserción del espéculo. Siempre debemos seguir como una trayectoria con menos resistencia para evitar el traumatismo de la uretra y las paredes vaginales. Algunos médicos nos recomiendan que hagamos la inserción con una angulación oblicua. Otros por su parte la hacen de una forma horizontal. En cualquiera de los casos lo que debemos evitar es que no haya contacto ni con el clítoris, ni pinzamiento de la piel, ni del vello púbico. El ángulo de inserción debe ser de 45 grados y siempre debemos tratar de ir hacia posterior buscando el cuello. Cuando ya nos encontremos en la parte posterior debemos abrir el espéculo tratando de buscar el cuello uterino que quede entre las dos valvas. Cuando lo tengamos, si es necesario reajustar la posición, lo hacemos. Cuando lo tengamos, ajustamos y bloqueamos el espéculo pues, con la palanquita y pasamos a hacer la inspección del cuello uterino. Entonces, en el cuello debemos observar el color, que sea uniforme, que sea rosado. Si este presenta cambio en la coloración, es porque hay aumento de la vascularización y puede ser un signo de embarazo. Cuando un cuello está proyectado hacia anterior, es indicativo de que el útero está en una posición de retroversión, mientras que si el cuello está proyectado hacia atrás, nos corresponde a un útero en anteversión. La desviación hacia la derecha o hacia la izquierda puede realizarse con presencia o nos puede sugerir presencia de una masa pélvica o adherencias uterinas. El cuello puede protruir de 1 a 3 centímetros en el interior de la vagina. Una proyección de más de 3 centímetros nos puede sugerir una masa uterina. Normalmente la zona de transformación es apenas visible. Sin embargo, en ocasiones puede haber ectropio cervical que se produce cuando la eversión del endocervix deja expuesto el epitelio cilíndrico. Esta, como lo vemos en esta imagen, esto tiene un aspecto rojo, brillante, alrededor del orificio, sangra con facilidad, es frecuente en adolescentes y en embarazadas o en mujeres que utilizan estrógenos. Esto no es una anomalía, pero se debe llevar a estudio porque no se diferencia fácilmente del carcinoma cervical precoz. También debemos caracterizar el orificio, ya que cuando se encuentra de forma puntiforme nos sugiere que la paciente es nulípara, y cuando está de una forma más horizontalizada es cuando la paciente ya ha tenido pues ya ha tenido un parto. Si por el contrario tenemos estas lesiones en el cuello, son quistes de Naudot. Son áreas pequeñas, blancas y amarillentas y redondeadas, formadas alrededor del cuello.
Son quistes por retención de material mucinoso de las glándulas endocervicales.